El universo interior. El Sol, nuestro yo luminoso. Para iniciar este recorrido por el universo interior, empezaré hablando del cuerpo más importante del universo astrológico, el Sol. El Sol y la Luna pertenecen a un grupo planetario que conocemos con el nombre de luminarias. Son por lo tanto portadores de la luz. Hoy sabemos que la Luna no emite luz, sino que simplemente refleja la que emite el Sol. Pero en el pensamiento astrológico tradicional, la Luna es emisaria de luz. No es extraño, ya que cualquier persona que haya caminado de noche bajo la luna llena, o incluso en el cuarto creciente, sabrá que la blanca luz lunar puede llegar a ser una forma de iluminación muy poderosa. El Sol es el centro de nuestro sistema solar y representa más del 99% de la masa total del conjunto. Sabemos que sin él la vida sería imposible y que es el generador del clima en nuestro planeta. El Sol es casi todo lo que somos. Es cierto que la Tierra es muy importante para nosotros, puesto que somos sus hijos y hemos nacido de ella, claro está. Pero sin la energía del Sol, sin su luz, sin su calor, la Tierra sería un mundo muerto. Y nosotros simplemente no existiríamos. Desde el principio del tiempo, el Sol, al igual que la Luna, ha sido adorado y divinizado por el ser humano. Esto es evidente si tenemos en cuenta que es la causa de la vida en la Tierra, como ya hemos hablado. En el mundo clásico podemos asociar con el Sol a dos divinidades. La primera sería Apolo y la segunda Helios. Apolo es una divinidad que siempre se ha asociado con la luz y con la verdad. Era hijo de Zeus y Leto, y hermano de Artemisa, la diosa relacionada con la luna. La historia del nacimiento de Apolo y Artemisa es digna de ser relatada. Se cuenta que Zeus se había encaprichado con la hermana de Leto, Asteria. Esto en Zeus era muy común, puesto que era un seductor nato. Pero Asteria no sentía el mismo interés que Zeus, y al ver los avances del dios, huyó de él y se arrojó al mar. Así se convirtió en una isla flotante, la isla de Ortigia. Zeus, al sentir que había perdido su oportunidad, se fijó en la hermana menor, Leto, que no pudo escapar. Así que Leto quedó embarazada de Zeus. Una vez conocido su estado, Leto empezó a temer cuál sería la reacción de Hera, la esposa legítima del dios. Porque hay que decir que Hera nunca castigaba a Zeus por sus infidelidades, sino que más bien la emprendía contra las amantes de su marido. Cuando llegó el momento del parto, Leto corrió a buscar refugio en la isla de Ortigia, y allí, como una única habitante, comenzó a gemir de dolor. Hera negó toda ayuda a la parturienta. Pero el resto de los dioses, conmovidos por el sufrimiento de Leto, permitieron que naciera Artemisa en primer lugar, la cual, a su vez, ayudó a su madre a dar a luz a Apolo. De este modo, Artemisa, la luna, fue la partera y al mismo tiempo la hermana del dios Sol. Como la esposa de Zeus, Hera, había decidido matar a Leto por cualquier medio, tanto Apolo como Artemisa tuvieron que salir en defensa de su madre en varias ocasiones, resultando siempre victoriosos. Así que Apolo es un dios resplandeciente, que ama el arte y la belleza, pero también es capaz de tomar las armas cuando es necesario. Fue una divinidad muy apreciada en el mundo antiguo, capaz de extender plagas y enfermedades, pero también de sanar a los enfermos. Era un ser de una belleza incomparable, amante de la perfección, razonable y equilibrado. Bajo su gobierno estaban las ciudades, los rebaños y la religión. Apolo era el rey de las 9 musas y por tanto patrono de las artes y las ciencias de la antigüedad. Viajaba siempre acompañado de su lira, ya que era un músico y un poeta perfecto. Se le representaba casi siempre desnudo, pero dotado de una anatomía incomparable, propia del más hermoso de los dioses.
propia de la perfecta belleza del sol. Bajo su gobierno estaba el oráculo de Delfos, el más notorio del mundo antiguo, de modo que él, a diferencia de otros dioses, hablaba a los hombres, aunque fuera a través de una intermediaria. La Pitia o Pitonisa era una mujer asociada al culto ancestral de la serpiente, el cual era uno de los animales totémicos de Apolo, al que también se le asocia con un ave mágica, el cuervo. Apolo es el arquetipo del dios solar por excelencia, directo, brillante e irresistible, aunque realmente sí hubo alguien que supo resistirse a sus encantos. Se cuenta que Apolo se enamoró de una ninfa llamada Dafne. Aunque ella le rechazó, el dios no consiguió reprimir sus instintos y comenzó a perseguirla. Sintiéndose perdida, Dafne pidió ayuda a su madre, la tierra, que rápidamente la transformó en un laurel. Así que Apolo extendió su mano para atraparla, y lo único que logró fue sujetar un manojo de hojas de laurel. Entristecido, el dios decidió no olvidar nunca a la joven y tejió con las hojas de laurel una corona con la que adornó su cabeza. Desde entonces, el laurel es el árbol de Apolo, y sus sacerdotisas comenzaron a utilizar este árbol, que tiene unas leves propiedades alucinógenas, como un medio para entrar en contacto con el dios. La corona de laurel sigue siendo un símbolo hoy en día, ya que era el premio que recibían los campeones de los Juegos Olímpicos, y sigue siendo considerado un emblema del éxito. Todo esto es bastante paradójico si lo piensas bien, porque a fin de cuentas la corona de laurel no es otra cosa que el símbolo del fracaso de Apolo a la hora de conquistar a Dafne. Apolo tuvo diversas amantes y, que sepamos, también disfrutó de al menos 2 amores homosexuales. En todo caso, y tal como ocurrió con Dafne, la mayor parte de sus aventuras tuvo un triste final. Con el tiempo, una parte del culto apolíneo se transformó en la adoración de Helios, que es propiamente el disco solar. Se creía así que el sol era un bello dios que conducía un carro tirado por 4 caballos. El sol, llámese Apolo o Helios, es por tanto un símbolo de todo lo que es resplandeciente en el mundo. El sol, lo sabemos, no es tan variable como la luna, pero sí tiene un impacto directo sobre la vida en la Tierra a lo largo de las 4 estaciones del año. Las estaciones muestran el cambio anual de la naturaleza y son un ejemplo, a pequeña escala, de lo que es la vida en el ser humano. En el solsticio de invierno, el sol está en su momento más bajo. La duración del día es muy corta con respecto a la longitud de la noche. Es un tiempo en el que la naturaleza entra en un estado de reposo. Los animales están en su mínima actividad. La savia de los árboles está escondida en el interior y los humanos pasan más tiempo en el hogar. Poco a poco, y a medida que pasan los días, el poder de la luz se hace más fuerte, hasta que llegamos al equinoccio de primavera. Aquí la naturaleza renace, los árboles se llenan de hojas y flores y los animales se emparejan para intentar sacar adelante a sus crías aprovechando el calor del verano. El solsticio de verano es un momento marcado por la longitud máxima del día y mínima de la noche. El sol está en su punto más elevado de energía y el ser humano lo nota, puesto que se dedica a actividades que se desarrollan en el exterior. A partir de ese punto, la luz poco a poco va dejando paso a la oscuridad, hasta alcanzar el equinoccio de otoño y posteriormente el nuevo solsticio de invierno. La transformación anual del Sol fue el tema mítico de muchas historias ancestrales. Todos los dioses solares de la antigüedad, incluyendo a Cristo, pasan por un proceso anual que es una metáfora repetida de la vida humana sobre esta tierra. El dios solar nace en el solsticio de invierno, que se hizo coincidir con la Navidad. Se hace fuerte a lo largo del año. Luego es asesinado y desciende a los infiernos, al mundo oscuro, para luego renacer. El año es así un tiempo que podemos dividir en 2 etapas, la del sol triunfante y la del sol en declive, la etapa de la juventud y la de la madurez, o bien la vida y la muerte.
En menor escala, este ciclo se repite a diario, con el día y la noche. ¿Qué ocurre cuando el sol se oculta detrás del horizonte y llega la noche? ¿A dónde va el sol? Ahora la pregunta nos parece trivial. Conocemos las respuestas del colegio, pero en la antigüedad no había una respuesta evidente. El sol se introducía cada día en la tierra y emergía al día siguiente por el lugar opuesto. ¿A dónde iba? Y sobre todo, ¿quién podría garantizar que algún día, por algún motivo, el sol no volviera a aparecer? ¿Acaso no podía llegar una noche eterna? El mito de la entrada en el mundo subterráneo, el viaje de ida y vuelta que realiza el héroe para rescatar a su amada, es una forma de referirse a ese viaje del sol por el reino de la oscuridad. Un ejemplo claro es el mito de Orfeo en busca de su amada Eurídice en los infiernos. Como el sol, en ocasiones tenemos que entrar en el territorio oscuro donde no hay referencias, donde existe el riesgo de no salir con vida. Y te preguntarás, ¿entrar para qué? Entrar para rescatar al alma, para encontrarnos con ella, porque el mundo oscuro, el inconsciente, lo que no somos capaces de reconocer, lo que se nos oculta, es el lugar donde habita lo más sagrado, nuestra esencia, nuestra alma. El sol es, desde el punto de vista astrológico, el símbolo esencial de la conciencia. Como el sol que ilumina el cielo, que nos permite distinguir los elementos diversos de la realidad, la conciencia nos ayuda a reconocer lo que somos y lo que nos rodea. La conciencia es, en un primer momento, el descubrimiento de un yo que nos llega desde fuera. Desde que nacemos, nuestros padres nos llaman por nuestro nombre. Nos dicen así qué somos, varón o mujer, pero también nos muestran quiénes desean que seamos. No es lo mismo llevar el nombre de un abuelo que tener un nombre completamente nuevo en la familia. Y hay nombres con significados evidentes, que son ya un programa de vida. Además del nombre, desde los primeros momentos de nuestra vida, se nos va dando información acerca de cómo somos, de cómo nos percibe nuestra familia. Puede ser un niño bueno, una niña ejemplar, pero puede que te digan que eres rebelde, emocional o de pocas palabras. A medida que vamos desarrollando una conciencia propia, se hace cada vez más clara la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos. El sol nos va iluminando de manera paulatina, revelando aspectos de nuestra personalidad. Ya no nos guiamos por el juicio externo, sino que empezamos a conocernos. ¿Somos racionales o afectivos? ¿Somos extrovertidos o introvertidos? ¿Ahorradores o derrochadores? ¿Determinados o mutables? ¿Habladores o silenciosos? Todos estos son rasgos que manifiestan una parte de nosotros que es el yo, aquello en lo que nos reconocemos. Tener un sentido adecuado de cuál es nuestro yo es esencial para poder disfrutar de una cierta salud mental. Necesitamos saber quiénes somos para poder diferenciarnos de la masa difusa del inconsciente. También es importante saber que yo existo como ser individual, saber que yo no soy tú ni ninguna otra cosa. Si una persona no se diferencia de su entorno, si no se individualiza, si no encuentra la frontera entre lo que es y lo que no es, acabará en una institución mental o en la cárcel. Pero el yo puede ser también un límite muy fuerte en nuestra vida. Un ego exagerado, un sentido demasiado alto de la importancia personal, es más un obstáculo que una ayuda en la evolución. La prisión del yo puede ser incluso agradable en un primer momento, sobre todo si uno consigue estar a gusto consigo mismo. Pero a la larga, el ensimismamiento nos lleva al sufrimiento. El yo es un medicamento que se debe tomar en la dosis adecuada. Poca cantidad no hace efecto, demasiada hace daño. El sol es importante en astrología puesto que marca aquello que conocemos como signo solar. El signo solar es relativamente fácil de calcular puesto que se basa en el movimiento predecible de nuestra estrella a lo largo de las 4 estaciones. Esto ha llevado a una cierta popularización de la astrología que ha hecho, creo yo, bien y mal a nuestro arte.
Porque sí, es cierto que los Capricornios son determinados, que los Cáncer son sensibles y que los Virgos son laboriosos. Pero esto al fin y al cabo no deja de ser una simplificación y un límite mental. La realidad es que el Sol, siendo el elemento más importante de la astrología, no es el único. Hay más, hay mucho más esperando a ser descubierto. Cada planeta lleva consigo un simbolismo propio, manifiesta una parte de nuestro ser que es relevante a la hora de conocernos mejor. El propio Sol es mucho más de lo que creemos. El Sol no nos muestra solamente el camino luminoso, sino que también nos revela la necesidad de entrar en el mundo de la noche, de reconocer la oscuridad, de entender en ella nuestra necesidad de crecimiento espiritual. Ciertamente a través del Sol podemos brillar, podemos ser generosos, expansivos, abiertos. El Sol es la chispa que da la vida, es el generador de la ilusión y de la felicidad. Los días de verano suelen ser agradables, divertidos, son días largos y placenteros. Pero el Sol nos reserva un conocimiento que va más allá del yo pequeño que hemos aceptado como nuestro. En su símbolo vemos dos círculos concéntricos. El círculo exterior es el yo reconocible del que hemos hablado, la definición más o menos correcta que tengo acerca de mí mismo. El círculo interno es el sí mismo, en términos de la psicología de Jung. El círculo interno es el núcleo verdadero de nuestro ser. Es lo que somos de verdad, más allá de la máscara externa de la personalidad. Pero también es lo que estamos destinados a ser. Es nuestro programa vital, nuestro destino más elevado. Es aquello que nuestro espíritu ha venido a encarnar en este cuerpo y en esta vida. Pero para descubrirlo, para reconocer nuestro programa vital, tendremos que conocer a todos los compañeros del Sol, a los planetas que modelan nuestro ser, desde la Luna hasta Quirón. Así que en el próximo capítulo te hablaré de la hermana del Sol, la Luna.